puede pensar en algunas preguntas importantes sobre sus prácticas de fe. En este momento quiero que cada uno de nosotros pensemos en por qué hacemos lo que hacemos como cristianos. Quiero que piense en por qué usted deja de hacer lo que deja de hacer como cristiano. Entonces piense en preguntas importantes sobre su práctica de fe. Vamos a 1 Corintios, capítulo 8. 1 Corintios, capítulo 8, versos del 1 al 13. 1 Corintios 8, del 1 al 13. Dígale al que está al lado suyo, 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, versos del 1 al 13. Leamos de la palabra de Dios. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Y si usted puede, subraya en su Biblia, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Versículo 2, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Y si usted puede subrayar esta pregunta. Esta pregunta es importante para todo creyente en Jesucristo. Esta pregunta que Pablo escribe es una pregunta que los creyentes en esta iglesia, en la iglesia de Corinto, se hacían. ¿Podemos comer carne que ha sido sacrificada a ídolos? Hay muchas preguntas hoy en día que nosotros como creyentes que formamos parte de una iglesia, de un cuerpo local, nos hacemos. Y tenemos que ser capaces de responder a esas preguntas con las Escrituras. Tenemos que ser capaces de responder a esas preguntas con las Escrituras. La pregunta que estos creyentes le habían formulado a Pablo tiene que ver con: ¿dejamos de comer carne sacrificada a los ídolos o continuamos comiendo carne sacrificada a los ídolos? ¿Quiénes están en lo correcto? ¿Los hermanos que comen carne sacrificada a los ídolos o los hermanos que no comen carne sacrificada a los ídolos? Aquellos que se rehúsan a comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Puede usted pensar en alguna pregunta que tenga que ver con nuestra práctica de fe como cristianos individualmente o como iglesia? ¿Hacemos esto o lo dejamos de hacer? Estamos en el verso 4. Y la pregunta es: ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Nosotros podríamos traducir esta pregunta a nuestro tiempo hoy: ¿qué de esto? ¿Qué de aquello? ¿Qué de lo otro? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos?
Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios. Fíjense bien esta respuesta. Un ídolo no es en verdad un Dios. ¿Qué es un ídolo? Nada. ¿Qué es un ídolo? Nada. Un ídolo no es un Dios. Y sabemos, dice Pablo, sabemos que hay solo un Dios. Sabemos que hay solo un Dios. ¿Cuántos dioses existen? Uno solo. Uno solo. Nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, nuestro Dios, y ese Dios siempre, diga siempre, siempre, diga siempre, se escribe con D mayúscula. En inglés sería con capital G. Capital G. Nuestro Dios jamás, diga jamás, jamás se escribe con D minúscula. Todo Dios falso se escribe con D minúscula. Todo Dios falso en inglés se escribe con lowercase g. Lowercase g. Si usted alguna vez se encuentra, sí, esto es importante y no podemos minimizar su importancia, la de escribir el nombre de nuestro Dios, el único Dios verdadero, con letra mayúscula. Si usted se encuentra alguna vez con alguien que escribe Dios con D minúscula o Dios con lowercase g, usted tiene que corregirlo. ¿Qué tiene que hacer? Corregirlo. Tenemos que hacer la corrección y tenemos que hacerlo con amor. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con amor. ¿Saben? Cuando corregimos a alguien, lo corregimos, le enseñamos porque le amamos, especialmente si se trata de un cristiano. Los oigo. La corrección es parte del amor. Los oigo. La corrección es parte del amor. Si dejamos a esa persona, más tratándose de un cristiano, si dejamos a esa persona en la ignorancia, no le amamos. Así es el amor. El amor nos saca de la ignorancia. Y Pablo afirma que los ídolos son nada y que solo existe un Dios verdadero. Versículo 5, puede que existan esos llamados dioses. Y observen en su Biblia, cómo está escrita la palabra dioses. ¿Cómo está escrita la palabra dioses? Con D minúscula. No es dioses con D mayúscula. Es dioses con D minúscula porque Pablo se está refiriendo a esos dioses falsos, a esos ídolos hechos en la imaginación del hombre. Sí, existen algunos dioses que han sido creados en la imaginación de los hombres. ¿Y cómo sabemos que el Dios del cual nosotros estamos hablando no es el Dios creado en la imaginación del hombre? Por la evidencia de su poder. Por la evidencia de su poder. La creación habla de el poder de Dios. Y nuestras vidas hablan del poder de Dios. Nuestras vidas transformadas hablan del poder de Dios. ¿Los oigo? Puede que existan esos llamados dioses con D minúscula, dioses falsos, tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores.
Y entre paréntesis, señores, está escrito aquí con S minúscula. Cantamos hace un momento, sé tú mi visión, y hay un error ahí. Está con S minúscula. Hay que corregir eso. Porque nosotros no le estamos cantando a cualquier Señor. Le estamos cantando al Señor de señores. ¿A quién le cantamos? ¿A quién le cantamos? ¿A quién le canta usted? Al Señor de señores. Con S mayúscula. No nos confundamos. Hay una película que me llama la atención. No es que me guste, me llama la atención. Creo que es los Avengers. Y ahí hay unos dioses. Hay unos dioses de estos con D minúscula. Y uno de ellos se pelea con un Dios que es malo. Y el Dios que es bueno le gana al malo y le dice, insignificante Dios. Insignificante Dios. En inglés le dice, puny God. Puny God. Nuestro Dios no es un Dios insignificante. Nuestro Dios es un Dios que tiene significado, le da sentido y valor a la vida del hombre. ¿Los oigo? Versículo 6. Pero para nosotros, dice Pablo, para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, para nosotros. Entonces esto no es solamente con los creyentes en la iglesia en Corintio, es también con nosotros los creyentes hoy en el siglo XXI. 21 siglos después, este asunto es para nosotros. Pero para nosotros, ¿cuántos creyentes en Cristo hay aquí? Entonces esto es con usted y conmigo, con nosotros, como iglesia. Pero para nosotros hay un Dios de mayúscula, el Padre, P mayúscula, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Fíjense bien, el creyente en Cristo debe de vivir para Dios. El creyente en Cristo debe de vivir para Dios. ¿Para quién debemos de vivir? Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, S mayúscula, S mayúscula. Usted y yo, mi amado hermano, podemos ser señores con S minúscula. El Señor fulano de tal, el Señor fulano de tal, con S minúscula. Pero del cual estamos leyendo en el verso 6, es con S mayúscula, porque Él es el Señor de señores, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. El verso 6 nos revela la divinidad de Jesús. El verso 6 nos revela, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Escuche, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra que Jesucristo es Dios. Hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas. ¿Quién creó todas las cosas? Dios el Padre. ¿Quién creó todas las cosas? Dios el Padre. Dios creó todas las cosas. Y más abajo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe que Jesucristo ha sido el medio por el cual todas las cosas fueron creadas y Él es el medio por el cual todo ser viviente, todo ser humano disfruta del privilegio de la vida. Y no solamente de la vida física, de esta vida que es temporal, sino que también disfrutamos de la vida eterna. ¿De qué disfrutamos? De la vida eterna. Disfrutamos de la vida abundante. ¿De qué disfrutamos? Vida abundante, vida con sentido, vida con propósito. Sin embargo, verso 7, no todos los creyentes saben esto. Bueno sería que todos estuviéramos en la misma página. Bueno sería que todos tuviéramos el mismo conocimiento, el mismo grado de madurez. Pero Pablo está diciendo, no todos tienen el mismo grado de madurez.
Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Fíjense bien, este grupo de creyentes sale de un sistema religioso y viene arrastrando sus creencias. Y eso nos pasa a veces a nosotros. Salimos de un sistema religioso al venir a Cristo y venimos arrastrando costumbres y creencias que contaminan nuestra relación con Dios. Pero gracias a la presencia del Espíritu Santo, Dios está obrando en un creyente y el creyente va desechando, va dejando esas cosas que contaminan nuestro caminar con Dios. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Haga memoria. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue el día, el momento en que usted dejó de creer que la Llorona era real? O el padre sin cabeza, o el cadejo. Esas son creencias, esas son costumbres que contaminan nuestra relación con Dios. Hay cristianos que hoy, el día de hoy, creen que la Llorona es real, o que el cadejo le va a salir por ahí en la noche, y ni muertos los hace pasar por un cementerio en la noche. Y cuidado bien el día, porque puede salir la mano del muerto de la tierra y agarrarle y jalarlo. Hay algunos cristianos que son así. Piense, ¿cuándo fue la última vez que usted no salió de noche porque le tiene miedo a la oscuridad? Porque cree que ahí está. No sé qué es lo que esté ahí, ¿verdad? Usted no sabe. Y deja la bolsa de basura adentro en la cocina, así en el piso, a la orilla de la puerta, porque piensa que la mano peluda se lo va a llevar. Hay cristianos así, hoy, en pleno siglo XXI. Lo había allá en la iglesia del primer siglo. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar, son costumbres. Fíjense bien, esa palabra es importante. Costumbres. Nos las transmitieron nuestros padres, nuestros abuelos, los bisabuelos, aquellos que alcanzamos a ver a los bisabuelos. Yo no alcancé a ver bisabuelos. Costumbres. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos. ¿Y qué dice Pablo de esos dioses con D minúscula? ¿Qué dice Pablo de esos dioses con D minúscula? Que son falsos, que no son reales, no existen. Pero hay algunos cristianos que piensan que son verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No obtenemos la aprobación de Dios por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. No hagas esto porque ofendes a Dios. Dios no se agrada. ¿Puede pensar en algo? ¿Puede pensar en algo? Que a usted le hayan dicho que no lo debemos de hacer. ¿Puede pensar en algo? ¿Lo ayudo? No porque hace el árbol de Navidad porque es pagano. Es pagano. Y te sacan versos bíblicos para demostrarte que el árbol de Navidad es pagano. No celebres la Navidad el 25 de diciembre porque es la fiesta del sol y estás adorando al Dios Sol. ¿Al Dios qué? ¿Y con qué clase de D es ese Dios? ¿Con qué clase de D? Minúscula. Entonces nos debemos de preocupar por eso. Y por ahí andan algunos que no saben esto.
porque parece que no leen sus Biblias, preocupados, porque el 25 de diciembre algunos cristianos andamos celebrando la fiesta del Dios, con D minúscula, Sol. No celebres el día del amor y de la amistad porque es una fiesta pagana. Y ahí andamos todos amargadotes, todos aburridos los cristianos, perdiéndonos la oportunidad de hablarle al mundo del amor y de la amistad que Dios ha manifestado a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque no podemos celebrar el día del amor y de la amistad. Y por ahí va la lista, mis hermanos. La Semana Santa es una fiesta pagana, pero es la ignorancia más grande, es la burrada más grande que yo he oído. Y muchos se van por ahí. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran oración a dioses verdaderos y violan su deber con su conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia débil. ¿Se da cuenta, pastor? Ahí Pablo está diciendo que no debemos hacer tropezar a los hermanos. Pero fíjense bien, dice conciencia débil. Dice, le traduzco conciencia débil, hermanos inmaduros. Hermanos inmaduros. Y algo importante de este capítulo es que Pablo le está hablando primero a creyentes que, segundo, forman parte de una iglesia local. Una iglesia local. Y Pablo le está enseñando a esos creyentes en esa iglesia local cómo es que deben de vivir la vida cristiana y cómo no es que se vive la vida cristiana. Y aquí es importante que entendamos que hay cosas que nosotros hacemos como congregación en esta iglesia local porque entendemos las escrituras de esta manera. Y nosotros no podemos dejar que allá, el mundo afuera, dicte lo que vamos a hacer aquí adentro. Porque ¿dónde están? ¿Dónde están esos? ¿Forman parte de esta congregación? No, ustedes forman parte de esta congregación. ¿Tenemos preguntas? Hagamos las preguntas y contestemos las preguntas con las escrituras. Y esto es algo que usted puede hacer desde su casa. Abra su Biblia. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Abra la Biblia y léala. E infórmese. Aliméntese espiritualmente de la palabra de Dios. Y de esa manera usted va a ir creciendo, va a ir madurando. Verso 10. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. El título de lo que quiero compartir con ustedes es Conocimiento y Amor. Conocimiento y amor. Sí, apenas estamos empezando. Conocimiento y amor. Ese es el título. ¿Cuál es el título? Conocimiento y amor. Y quiero que consideremos 3 lecciones de este capítulo 8 de Primera de Corintios. Vamos a considerar 3 lecciones. Hay mucho más. Pero, ¿saben qué, mis hermanos? Eso nos toca a cada uno en la casa. Cada uno de nosotros es responsable de sentarse
y agarrar las Escrituras y de profundizar en ellas. Estamos. Esa es la responsabilidad de cada uno de ustedes. Cuando usted tiene hambre, ¿qué hace usted? Come. ¿Y usted llama al pastor para decirle al pastor que le dé de comer? No, usted come solo. Usted más ni se acuerda del pastor. Entonces, si lo llamo, no va a pensar que lo estoy invitando a comer. Mejor no lo llamo. Esto es igual con las Escrituras. Le toca a usted. Y es una decisión muy personal. Vamos a considerar 3 lecciones y gloria a Dios si usted encuentra más que 3. Y si es así, compártalas después. La primera lección es: el conocimiento y el amor son inseparables. El conocimiento y el amor son inseparables. Esa es la primera lección. El conocimiento y el amor son inseparables. La segunda lección es que adoramos a un Dios verdadero. No son muchos. La segunda lección es que adoramos a un Dios verdadero. Y la tercera y última lección es el interés por lo que van creciendo. El interés por lo que van creciendo es obra de Cristo. El interés por lo que va creciendo es obra de Cristo. Primero, el conocimiento y el amor son inseparables. El conocimiento y el amor son inseparables. Pablo, para tratar con la pregunta ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos?, hace mención del hecho que todos en la iglesia poseen conocimiento. ¿Cuántos poseen conocimiento en la iglesia? Todos. Todos tenemos esa capacidad de conocer. No hay nadie que pueda decir, no, que va, yo no conozco, no, yo nunca he oído, no, que va, yo no he leído. Si no has leído es porque no has querido. Y si no has oído es porque has cerrado tus oídos. Pero todos en la iglesia poseemos conocimiento, unos más que otros, por el tiempo que dedican a la lectura de la palabra de Dios, por el tiempo que dedican a pasar tiempo con Dios. Esa es la razón por la cual unos crecen más que otros. El tú y yo invertir tiempo con Dios tiene sus frutos, da sus resultados. El Espíritu de Dios obra en nosotros y nos va capacitando y nos ayuda a madurar y a caminar en esta vida, tomando decisiones bíblicas. ¿Qué clase de decisiones? Bíblicas. Pero para ello tenemos que invertir tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Y no solamente es asunto de invertir tiempo en la lectura de la palabra de Dios, es asunto de invertir tiempo meditando, o sea, pensando en lo que hemos leído. Y si es algo que nos va a ayudar a pensar en lo que hemos leído durante el transcurso del día, es que lo compartamos con las personas que nos rodean. Compartimos algo cuando nos ha impactado. Hablamos de un juego de fútbol, cuando el partido estuvo bueno. Y llegamos al trabajo o a la escuela y hablamos, y viste cómo pateó el balón y cuando metió el gol, y viste qué bueno estuvo el jugador fulano del tal. Hablamos porque estamos impactados de lo que vimos, de lo que oímos. Pasar tiempo en la palabra de Dios debe de estar impactando nuestras vidas. Entonces nos debe de estar moviendo a compartir. ¿A qué nos debe de mover? A compartir, a hablar de ello. Todos en la iglesia poseemos conocimiento, diferentes niveles, diferentes grados de madurez. La falta de conocimiento no es en esta iglesia de Corinto un problema para los creyentes. Y no lo debe de ser para nosotros tampoco. Ahora,
La falta de amor para aplicar el conocimiento sobre este tema o sobre cualquier otro tema. ¿Se acuerda la pregunta? Piense en alguna práctica de su fe. Piense en por qué usted hace o usted deja de hacer. Entonces, la falta de amor para aplicar el conocimiento sobre este tema podría ser un problema para estos creyentes, y lo puede ser para nosotros también. Cuando nosotros nos llenamos de conocimiento, pero divorciamos al amor del conocimiento, causa problemas. Cuando nosotros separamos el amor del conocimiento, causa problemas en la vida de la iglesia. Causa problemas en nuestra vida familiar. Causa problemas donde estemos. Porque lo que queremos demostrar es que sabemos y queremos ganar el argumento. Y no se trata de ganar argumento. Se trata de modelar. Se trata de vivir a Cristo. Y se trata de que seamos como Cristo, porque eso es lo que cristiano quiere decir. Oye, qué fenómeno cuando un cristiano dice, no, pero es que ser a Cristo. Pero si es que cristiano significa ser como Cristo. Cuando tú dices, yo soy cristiano, tú estás diciendo, yo soy como Cristo. Eso es lo que estás diciendo. Entonces debemos de conducirnos como Cristo, y en lugar de tratar de ganar un argumento y de demostrar que sabemos, que conocemos Biblia, debemos demostrar amor a través de nuestro conocimiento. Pablo enseña que el conocimiento por sí mismo puede llenar el corazón del creyente de orgullo, y que cuando el amor acompaña al conocimiento, los creyentes en la iglesia son edificados. Fíjense bien, el conocimiento sin amor nos infla. El conocimiento sin amor nos infla, pero el conocimiento acompañado de amor edifica. Edifica. Y yo se lo decía hace un momento. Llamar la atención a alguien, corregir a alguien en amor, dejándole saber que lo hacemos porque le amamos, va a edificar la vida de esa persona. Va a ayudarle a crecer, va a ayudarle a madurar. Y si esa persona no acepta la corrección, pues tengo malas noticias para esa persona. El libro de Proverbios está lleno de pasajes que nos enseñan qué pasa con una persona que rechaza la corrección. Vaya y búsquelos. El conocimiento debe de ir acompañado de humildad y de interés genuino por los demás. Esto nos lleva a conocer que adoramos a un Dios verdadero. Y esa es la segunda lección. Adoramos a un Dios verdadero. ¿A quién adoramos los cristianos? A un Dios verdadero. Todo creyente en Jesucristo adora a un solo Dios verdadero. Pablo reconoce que en el mundo, ¿dónde? Los incrédulos se han hecho ídolos, dioses, con D minúscula. Pero que para el creyente en Jesucristo estos ídolos no son reales, no son importantes. Pablo enseña que para los creyentes de la iglesia en Corinto existe solo un Dios, y para nosotros igual, por quien todo fue creado y para quien viven y por medio de quien viven. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que todo, díganle que está al lado suyo, todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, lo hacemos para Dios. Todo. Lo hacemos para Dios con D mayúscula.
Si usted emprende algo, lo que debe de motivarlo a usted a emprender es Dios. Si usted deja de hacer algo, lo que debe de motivarlo a dejar de hacerlo es Dios. Usted y yo no debemos de dejar de hacer porque dejemos de celebrar la Navidad el 25 de diciembre porque es una fiesta pagana, es la fiesta del Dios del Sol. Motivación equivocada, porque el Dios del Sol es un Dios falso. Pablo enseña que para los creyentes de la iglesia en Corinto existe solo un Dios, por quien todo fue creado y para quien viven y por medio de quien viven. Lamentablemente en la iglesia de Corinto había creyentes que aún no sabían esto, no tenían esa madurez. No entendían que solo existe un Dios a quien honramos y a quien adoramos. Y espero que todos los que están sentados en esta auditorio en esta mañana entiendan que solo existe un Dios con D mayúscula. Y es el Dios que adoramos. Es el Dios que adoramos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y que usted no ganamos el favor de Dios. Usted y yo no ganamos el favor de Dios. Si hacemos o si dejamos de hacer. Porque el favor de Dios viene a través y únicamente a través de Jesucristo. ¿Lo sabe? Estos creyentes no lograban superar el pasado. Y para ellos, comer carne sacrificada a los ídolos era algo aterrador. Hay algunos por ahí que no superan el pasado. Y celebrar Navidad el 25 de diciembre es aterrador. Y celebrar la Semana Santa es aterrador. Y celebrar el Día del Amor y de la Amistad es aterrador. Y celebrar cualquier otro día es aterrador. Porque no han logrado superar, no han logrado madurar y comprender de que todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, y estoy haciendo un énfasis en esto, ¿lo hacemos para Dios o lo dejamos de hacer para Dios? No es que lo dejamos de hacer por ese Dios con D minúscula. Entendamos que Pablo está tratando con un asunto interno en una iglesia local. Hoy tenemos el fenómeno de que hemos tratado de hacer que la iglesia local sea mundial. Y la iglesia sí es mundial en su esencia. Pero en cada ciudad, en cada pueblo, hay iglesias locales que sirven a su comunidad. Y cada iglesia hace y entiende según el Espíritu Santo le da a través de la palabra de Dios. Pero como hoy tenemos acceso al internet y hoy oímos al predicador Pablito Pelote, y entonces Pablito Pelote dice que no celebremos la Navidad porque es un Dios falso, y entonces nos quedamos así como que ay, parece, y como no tenemos la madurez, entonces hay que madurar, mis hermanos. Fíjense bien, el interés, y esta es la tercera lección, el interés por lo que van creciendo es obra de Cristo. El interés por lo que van creciendo es obra de Cristo. Interesarnos para que otros maduren, interesarnos para que otros maduren es obra de Cristo. Para que otros maduren en la iglesia local. Usted y yo debemos estar interesados
de que el hermano o la hermana que está sentado a nuestro lado, en este caso, si estás casado, quien está sentado a tu lado, tu esposa, tus hijos. Pero eso no nos limita. Por el Espíritu Santo, cada uno de nosotros debemos estar interesados que en este cuerpo local todos estemos creciendo y entendamos que solo hay un Dios con D mayúscula y es a Él a quien servimos y a quien adoramos a través de nuestra fe en Cristo. Y que no vamos a permitir que el mundo de afuera dicte lo que estamos haciendo aquí adentro. Siempre y cuando entendamos a la luz de la palabra de Dios que nos lleva a honrar a Dios. Pablo manda a los creyentes a tener interés en aquellos creyentes que aún no han madurado. Usted ve que en esta congregación hay un hermano que no ha madurado, ayúdelo a madurar. Ayúdelo con amor a entender quién es Dios y quiénes no son Dios. Ayúdelo a entender que Dios no se ofende si usted pone el arbolito. Usted no agrada más a Dios si usted deja de poner el arbolito. Usted no ofende a Dios si usted celebra la Navidad el 25 de diciembre. Usted no agrada más a Dios si usted la deja de celebrar. Eso es ridículo. No está en la Biblia. ¿Saben cómo los hombres agradamos a Dios? El escritor de Hebreos lo dice. Pero sin fe. Es imposible agradar a Dios. Preocúpese de que usted, ya que tiene fe en Cristo como el único suficiente Salvador, usted esté creciendo, usted esté edificando, usted esté madurando sobre esa fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es todo, sin fe en Cristo. Muchos no ponen el arbolito de Navidad, qué bueno por ellos. Muchos no celebran el 25 de diciembre, qué bueno por ellos. Muchos no celebran ni despiden el año, ni reciben el año, porque es pagano. Es pagano para ellos, para nosotros no. Por eso ellos no forman parte de esta congregación y por eso usted forma parte de esta congregación. Muchos no celebran el Día del Amor y de la Amistad, qué bueno por ellos. ¡Qué bueno! Pero déjenme decirles que Dios no se agrada más de ellos que de ustedes, que de nosotros. Dios no se agrada más de ellos que de nosotros. Dios no se agrada más de ellos que de nosotros. Pero están aquí. Dios no se agrada más de ellos que de nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Él, a Dios, crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Eso escribe el escritor de Hebreos. Dios se agrada si tú estás edificando sobre tu fe en Cristo. Es así como agradamos a Dios. No hay otra manera. No hay otra manera, mis amados y mis amadas hermanas. El consejo de Pablo es: ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia débil, que forman parte de la iglesia local, que forman parte de esta iglesia. Estamos. Si la persona va a otra iglesia y en esa iglesia le enseñan
no árbol de Navidad, que no rendimos culto al árbol de Navidad, ni adoramos al árbol de Navidad. Pero si en esa iglesia le enseñan que no árbol de Navidad, porque poner un árbol de Navidad es adorar el árbol de Navidad. Si esa persona pertenece a tu iglesia, mi hermano, eso es asunto de esa persona y de esa iglesia. Nosotros no podemos ponernos a gobernar otra iglesia. El asunto es interno. El asunto es de aquí. Aquí dice carta a 1 Corintios. 1 Corintios, una iglesia local. Ahora sí debemos de entender que esto que Pablo escribe aquí, usted debe tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Es un llamado por parte de Pablo a poner el bienestar de la fe de otros que forman parte de la iglesia local por encima de nuestra libertad personal. Si hay alguien que se ofende porque celebres el Día del Amor y de la Amistad, que celebre la Semana Santa, que celebres el 25 de diciembre en amor, con las Escrituras. ¿Con qué? Con las Escrituras en la mano, se le enseña. Hay que enseñarle. Hay que ayudarle a caminar y a edificar en la fe. Esto es amor sacrificial como el de Cristo. Y vale, hay que invertir tiempo. Primera de Corintios es una lección sobre el hecho de que primero el conocimiento y el amor son inseparables. Es necesario que recordemos que a medida que crecemos en nuestro conocimiento en Jesucristo, es el amor lo que nos ayuda a superar las tensiones producidas por nuestra inmadurez. Hay que enseñar. Adoramos, segundo, adoramos a un Dios verdadero. Esa es la segunda lección. Como creyentes en Jesucristo es necesario entender que todo lo que hagamos, lo hacemos para adorar al único Dios y Padre, porque en todas las cosas fueron creadas. Todo. Y tercero, el interés por lo que van creciendo es obra del Espíritu Santo en el creyente. Es bajo su dirección que seremos guiados a comprometernos a edificar a nuestros hermanos en el cuerpo local. Somos guiados por su Espíritu. Siempre he dicho, y lo repito hoy, discipular es trabajo de toda la vida. No es asunto de 7 pasos. No es asunto de un devocional de 40 días. No, es un asunto de toda la vida. Los esposos tenemos toda una vida para disciplinar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y esto hay que hacerlo mientras se puede. Y dentro del cuerpo local tenemos la obligación de fijarnos, de abrir los ojos. Sé tú mi visión. Yo espero que esa ha sido su oración cuando usted cantaba ese himno. Sé tú mi visión. En el cuerpo local tenemos la obligación de, miren, no sé, en Nicaragua dicen hay que estar con el ojo al Cristo. Hay que estar vigilando. Hay que estar vigilando quién necesita discipulado. No podemos asumir, nosotros como cristianos no podemos asumir que nadie necesita discipulado en la iglesia. Es ridículo. Lo que debemos de asumir es que todos necesitamos discipulado. Todos necesitamos discipulado. Díganle que está al lado suyo, todos necesitamos discipulado. Pero no los oigo. Díganle que está al lado suyo, todos necesitamos discipulado. Es bajo la dirección del Espíritu Santo que seremos guiados a comprometernos a edificar a nuestros hermanos en el cuerpo local. Puedes pensar en algunas preguntas importantes sobre tus prácticas de fe. Puedes pensar en por qué haces algo, en por qué dejas de hacer algo. Las preguntas que nosotros nos hagamos son tan importantes como lo son las respuestas. ¿Por qué hago lo que hago?
Para responder a esta pregunta debemos decir que hacemos lo que hacemos para traer honor y gloria a Dios. También debemos de decir que hacemos lo que hacemos porque amamos a Dios y amamos a los demás. Y lo contrario es cierto. Dejamos de hacer porque amamos al único Dios verdadero, no porque estamos asustados de que estamos adorando a un Dios falso, a un Dios pagano. Eso nos debe tener sin cuidado. Si no existe, ¿qué nos preocupa? Quiero invitarle a cerrar sus ojos y a tener un momento de oración. Ojos cerrados.